Buenísimo, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Crocker. Voy a estar ayudándolos este trimestre con la preparaduría. La idea, bueno, como el profesor les ha comentado varias veces, es que en clase con él vean como que, ¿sabes? La parte más teórica, la parte más entretenida. Bueno, aquí repasemos un pelo más lo que son ejercicios y cosas un poquito más atadas a lo que sería un examen, ¿no? No sé si tienen alguna duda por los momentos sobre la materia, sobre algo que quieran saber y me van comentando, si no comenzamos. Bueno, a ver. Como yo veo la maestría, ¿no? Y creo que gran parte de lo que es finanzas, no solo la materia, sino finanzas también en el mundo laboral, bien sea finanzas corporativas o el mundo bursátil, o sea, la mayor parte de lo que se hace es descontar, ¿no? O sea, traer un valor futuro a un valor presente o calcular un valor presente a partir de un valor futuro. Entonces, realmente fue lo importante que entendamos la fórmula, o sea, esta fórmula clásica y básica de que el valor futuro de algo no es más que el valor presente multiplicado por uno más la tasa de rendimiento que te da y lo elevamos a los periodos en los que vamos a estar invertidos o lo que va a durar ese proyecto. Como les digo, esto no es nada más para esta primera parte de la materia finanzas, sino en verdad el resto de la maestría de lo que vamos a ver, o sea, si estamos valorando acciones, si estamos valorando bonos, si estamos valorando proyectos o lo que sea que estemos valorando, realmente todo se resume en esta fórmula, ¿no? Ahí lo que cambia son pues los supuestos que hagamos y quizás la rigurosidad que queramos hacer en el modelo que estemos evaluando en el momento que estemos evaluando cualquier cosa. Acá les dejo como ejemplo que no vamos a profundizar mucho, por lo menos en la ecuación 3 y en la 4, pero para que vean a lo que me refiero, la fórmula 3 es el modelo de descuento de dividendos, es una de las formas en las que se valoran acciones, y básicamente ahí lo que tú agarras es el dividendo que te paga una acción y lo descuentas a la tasa que sea apropiada. Aquí RG, bueno, la tasa de descuento y es el crecimiento de ese dividendo en el tiempo, pero que al final termina siendo lo que les comento, ¿no? Un descuento, un flujo de caja, y lo que termina siendo relevante en todo esto es poder identificar cuáles son los flujos de caja relevantes para lo que vamos a estar valorando. En el caso de los bonos es bastante similar. Aquí lo hemos desagregado como que en varias fracciones, porque bueno, se supone que un bono te paga unos cupones de forma repetida, de forma reiterada y con, en principio, certeza. Entonces tú ya sabes cuánto te va a pagar en el año uno. O sea, este cash flow año uno sería el cupón en el año uno, en el año 2 y así sucesivamente. Y en el caso del valor presente neto, que sí vamos a estar revisando eso más a profundidad hoy, pues vemos que es full similar también a específicamente la de bonos, con la diferencia de que le añadimos esta, o sea, o le restamos este C sub cero siendo la inversión que hicimos inicialmente para este proyecto. Por eso es que es valor presente neto, ¿no? Si no le restamos la inversión, es valor presente y ya. Pero bueno, aquí como les digo, todo parte más o menos de la misma fórmula y lo importante es que sepamos identificar primero que cuáles son los flujos relevantes para estar descontando, ¿no? Este valor futuro, que terminan siendo esos flujos relevantes que les comento, pueden ser, en el caso de bonos, los cupones, en el caso de acciones, los dividendos, o en el caso de valorar una empresa o valorar un proyecto, pues el flujo de caja libre. Y otra de las variables, seguramente la más relevante, es la R, ¿no? La tasa a la que vamos a estar descontando o valorando. Esa R, pues, o sea, normalmente nos referimos a eso como tasa de interés, ¿no? Pero en verdad tasa de interés puede significar muchas cosas. O sea, hay tasas de interés que, no sé, por ejemplo, la que te paga el banco cuando tú metes tus ahorros ahí, pero también está la tasa de interés que te paga un bono y está la tasa de interés que tú le pagas a alguien cuando te endeudas con esa persona. Pero en general, R es la tasa de descuento apropiada, que puede ser eso, una tasa de interés simple que simplemente te dé un ejercicio y te diga, mira, esta es la tasa de interés para este ejercicio, o puede ser el costo de tu equity, que eso lo vemos a través o generalmente se aproxima, ¿no? A través del KPM, que creo que lo hablaron un poquito en las clases, pero no lo han visto a profundidad todavía. Puede ser también el costo de la deuda, que es bueno, lo que le cuesta a una empresa emitir. Puede ser el WACC, que termina siendo el promedio ponderado entre equity y deuda, o puede ser incluso simplemente una tasa requerida, ¿no? Hay veces que los proyectos de inversión, o sea, seguramente pasa mucho en Venezuela, ¿no? Donde de repente no hay tanta liquidez, de repente no hay tanta transparencia, y a ti te dice, mira, vas a meter plata a este proyecto y le exiges una tasa del, no sé, 25% de forma súper arbitraria porque le provoca a la persona.
Entonces, en verdad, esta R puede ser cualquier cosa y como les digo, lo relevante o por lo menos de cara a lo que es la clase, la maestría, es saber identificar y calcular y estimar una R apropiada. Aquí, por ejemplo, en el caso de los bonos, eh, ¿cómo identificamos ese flujo de caja relevante, ¿no? O sea, como veamos acá, en esta parte, tiende a ser el cupón, pero el cupón, si de repente no he tenido mucha exposición o experiencia con bonos, de repente no es tan sencillo de calcular a primera vista, ¿no? Ahí esto es un bono, esta es la información de un bono de Bank of America, específicamente, bueno, el que vence en el 2045, y hay varios datos aquí a tomar en cuenta, ¿no? O sea, primero, como, ¿sabes? Solo por ponérselos, les señalo aquí cuál es el rating de este bono. Ahí vemos que, mira, Fitch lo tiene como A, S&P lo tiene como triple B+, y Moody's lo tiene como A3. Sea, llama la atención de repente que no todas las empresas de calidad crediticia le dan el mismo rating, pero bueno, en principio se supone que deben ser independientes y está bien, o sea, no necesariamente es algo malo que los ratings no coincidan, pero también vemos que, por ejemplo, aquí Type dice Fix, este Fix es el tipo de cupón, ¿no? En este caso es un bono que paga un cupón fijo, porque hay bonos también que pagan bonos variables, que simplemente agarran un benchmark y te dicen, mira, lo que te pagan los treasuries a 10 años, más un spread de tanto por ciento o de tantos basis points. Vemos también el rango, que este dice que es subordinado. Eh, Esto también creo que lo comentaron un poquito, pero bueno, aquí rápido, saben que o sea, los bonos tienen diferentes rankings dependiendo de cuál tiene prioridad de pago en caso de haber un evento de crédito, ¿no? En caso de que la empresa quiebre o le haga default al bono. Entonces, uno subordinado significa que está subordinado a un bono que está por encima de este, que tiene preferencia. Entonces, bueno, ahí también, mientras más ranking o preferencia tengas sobre esos flujos de caja que eventualmente te van a pagar, en principio eres menos riesgoso y en principio pagas una menor tasa de interés. Y bueno, finalmente vemos el cupón, ¿no? Este paga un 4,75. Los bonos son todos en porcentajes, generalmente se pricean y se transan, o sea, sobre 100%, tipo, por ejemplo, este aquí arriba dice 87,2, eso es 87,2%, y es el porcentaje sobre el valor facial, que es lo que en principio a ti te van a pagar cuando este bono vence. O sea, por ejemplo, si tú decides meterle $100, o bueno, este no le puedes meter 100, ¿no? Aquí dice que la mínima pieza son $2,000. Si tú le quieres meter o tú quieres comprar $2,000 de este bono, tú lo calculas multiplicando ese valor que quieres comprar nominal por el precio en porcentaje. Entonces sería 2,000 por 87%. Y ese te va a dar el valor efectivo de tu inversión. Entonces, claro, esto último que les comento es lo que de repente dificulta un poquito calcular cómo podría ser ese flujo de caja relevante. Aquí vemos, por ejemplo, que este caso de Bank of America 2045 con un precio de 87,2 y un cupón de 4,75. Si tú le quieres meter $100,000, esto equivale a 114,678 de valor facial, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como le estoy comentando, este bono tradea por debajo de par, entonces estás comprando más nominal de los dólares que le estás metiendo. No sé si esto queda claro, si hay algo confuso para ahí me avisa, me interrumpen con confianza y no hay ningún problema. ¿Lo puedes repetir, Héctor? El bono tradea 87,2%, ¿no? No tradea 100%. Entonces, si tú le quieres meter $100,000 de cash que tienes en tu cuenta, Ujú. vas a comprar más de $100,000 de nominal. ¿Por qué? Porque el bono está a descuento, el bono está más barato. O sea, el Ok, bono vale, $1 del bono vale menos que $1 de verdad. No sé si me explico con eso. ok. Entonces, terminas teniendo un valor facial de $114,000 ¿Cómo llegas a ese número? con el precio. En este caso, dividiría 100,000 entre Entre, 87. entre Ajá, 80, exacto. Entre exacto, 87 sí, y 20. Ajá, sí. ya lo vi. Ok, Y te da 114. ok. Entonces, claro, aquí esto qué es lo que nos permite ver que, mira, a pesar de que tú le metiste $100,000 y tú podrías intuir que, mira, el cupón es 4,75%, no vas a recibir 4,75 de 100,000, vas a recibir 4,75 del nominal, que serían O sea, es mucho 114,000. mejor. O sea, no sé si decir que es mejor o peor, pero es un monto más alto. Entonces, fíjate, terminas en este caso recibiendo $5,447 en lugar de los 4,750 que tú inicialmente podrías pensar que te van a pagar. Entonces, pilas ahí con los precios de los bonos, que es un error relativamente común.
En el caso de las acciones, es similar. O sea, las acciones no tradean a par o a descuento, pero el dividendo también viene por un porcentaje. En este caso es Coca-Cola. Aquí vemos dividend, te dice que te paga 2,85%. Y bueno, en este caso no es relevante, pero se los comento, fíjate, te da que el crecimiento de los últimos 5 años es de 4%. De repente más adelante, cuando veamos valoración de acciones, esto va a ser un poquito más relevante, pero en este momento nos quedamos con el 2,85%. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, por cada acción que tú compres, ellos te van a pagar el 2,85%, ¿no? Entonces, en este caso, como el, la inversión se traduce en cantidad de acciones y no es un precio como el caso de los bonos, que es por 95%, 100% u 85%, sí es más sencillo hacer la matemática y bueno, le sacas ese porcentaje directo y ya, 2,85% de 100.000, 2.850. Listo, ahí si no hay pelo. O sea, si se fijan aquí lo que estamos haciendo, o sea, repasando rápidamente, es intentando identificar esos flujos de caja relevantes que les comento. Entonces, vimos bonos, vimos por encima también acciones y terminamos aquí momentáneamente con el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es un poquito más complejo de calcular. Incluso si tú, o sea, en la vida real, muchas veces le pides a dos personas bien capacitadas y bien inteligentes que te calculen el flujo de caja libre de una empresa, es posible que lleguen a resultados distintos, ¿no? Porque ahí ya se vuelve el tema de valoración y el tema de construir estos modelos financieros un poquito más un arte y depende bastante de los supuestos que tú estés utilizando. Sin embargo, vamos a quedarnos con este modelo sencillito o estas premisas bastante sencillas, que es parte de tu utilidad operativa, le sumas tus depreciaciones, porque bueno, sabes que cuando tú deprecias, eso te disminuye en principio, ¿no? La utilidad de tu empresa, pero realmente no es una salida de efectivo, entonces se lo vuelves a sumar. Le restas tus impuestos, porque bueno, impuestos sí es una salida de efectivo, le restas tu inversión en capital de trabajo y tu inversión en activos, ¿no? CAPEX y OPEX. Y eso te da tu flujo de caja libre. Al final del día, esto se hace con flujo de caja libre y no de repente con otras medidas de ingresos de las empresas, porque por ejemplo, si tú lo estuvieses haciendo con los revenues de una empresa, ¿no? Con lo que vende, muchas de esas ventas pueden ser a plazos, ¿no? Y se generan ahí unas cuentas por cobrar. Entonces, a pesar de que vendiste y literalmente sí vendiste, tú no recibiste efectivo por esa venta. Entonces, el flujo de caja libre, lo que se hace es justamente intentar determinar cuánto efectivo realmente está entrando. Aquí vemos un ejemplo. Esto US Composite Corporation, ¿no? Tiene un flujo de efectivo de la operación de 238. Aquí también es relevante que ajá, David tiene la mano levantada. Sí, una consulta. En la lámina anterior comentas que el cálculo del flujo de caja libre puede depender de, bueno, apreciaciones del analista. En este Exactamente. caso, no sé si nos puedes dar un ejemplo de, bueno, cómo esta apreciación que nos estás mostrando puede diferenciarse de otras, si tienes algún ejemplo. O sea, si estás calculando, por ejemplo, sobre todo una valoración a más largo plazo, ya en el año 2, en el año 3, en el año 4, ya ahí esas valoraciones, como son cosas que no han sucedido, dependen 100% de tus supuestos. Entonces, por ejemplo, un analista o quien sea que está haciendo esto, puede suponer que para que la empresa mantenga sus operaciones al nivel actual, tiene que hacer una inversión en capital de trabajo de 50 millones, que es uno de los factores que se restan en el flujo de caja libre. Y de repente otro analista es más pesimista y dice, no necesitas 50 millones, necesitas 52 millones. Entonces ya ahí te disminuye tu flujo de caja libre en ese segundo caso y terminas teniendo una valoración distinta. Pero bueno, aquí un ejemplo sencillito, flujo de caja, efectivos de operación, que es relevante que partamos también de los flujos de caja que provienen de las operaciones naturales, por llamarlo de alguna manera, de la empresa. Porque de repente, ¿sabes? Tienes una empresa que vende termos y la mayoría de su flujo de caja provienen de la venta de termos, pero mira, de repente hubo un año en específico donde también vendieron el mobiliario de la empresa porque iban a reponerlo y vendieron 3 meses y eso les generó efectivo. Esos flujos no son de la parte intrínseca de la empresa, entonces para temas de valoración se excluye y nos enfocamos solamente en lo que es directamente la operación de la empresa. Entonces vemos que ahí esta parte con $238, tiene $133 de gastos de capital,
después adiciones de capital de trabajo neto y nos quedamos con un flujo de caja de 42. Ahí tienes parte de tu deuda, los intereses que pagaste y terminas con el flujo de caja de 42. Aquí no se ve tan claro, pero traje también un ejemplo que justamente creo que era Coca-Cola la que estábamos viendo antes. Este es el resumen de los últimos reportes de resultados de Coca-Cola. Y vemos que, por ejemplo, el primer trimestre de 2025, o sea, estuvieron de venta 11.2 billions, le quedó un gross profit de 7 billions, una EBITDA de 4 billions, utilidad neta de 3 billions. Bueno, earnings per share que ahorita no es relevante, pero aquí lo que sí, donde le llamo la atención es cómo, esto es en el caso de Bloomberg, calculan el flujo de caja libre. Mira, ellos determinaron que el efectivo que les llegó de las operaciones fue pérdida, pues se perdieron 5.2 billions. Además de eso, tuvieron gastos de capital por 300 millones de dólares y terminó en un flujo de caja libre negativo de 5.5 billions. Entonces, aquí se ve como que un poquito más dramático la diferencia entre que, mira, a pesar de que vendiste 11 billions y a pesar de que tuviste unos márgenes de 63% que te dejaron 7 billions y un EBITDA de 4 billions, si tú estuvieses valorando esto y fueses a contar flujo de caja, tendrías que agarrar un flujo de caja negativo. Entonces, por esto la importancia de calcular ese free cash flow y no partir simplemente de estos datos que te publica la empresa. ¿Todo claro ahí, no? Sí. Andrés, pueden hablar sin levantar la mano, no se preocupen. Héctor, ¿podrías enseñarnos cómo acceder a esa página? ¿Es pago Oye, de casualidad? sí, es pago, es pago. Ah, ok, ok. Igual pueden ver, o sea, en Yahoo Finance también tiene bastantes datos, pero creo que Yahoo Finance no te da el free cash flow. Héctor, una pregunta. Sí. En la lámina anterior de flujo de Ujú. caja libre eran como dos ejemplos y los dos, no sé si estoy en lo correcto, las dos formas de calcular el flujo de caja te digo, ¿eso es lo que quieres mostrar ahí? ¿Puedes repetir que te cortaste el último pedacito, por favor? Las dos formas de calcular el flujo de caja dan igual. ¿Eso es lo que quiere decir esa lámina? Sí, sí, es que esto se me pasó, fue un error honesto. Cuando estás calculando el flujo de caja libre, no solamente tienes un flujo de caja libre, ¿no? Tienes flujo de caja para los accionistas, tienes flujo de caja para el mercado y tienes flujo de caja para los acreedores o a quien le des plata. Ok. Eso, o sea, realmente no van a profundizar, no vamos a profundizar tanto en cómo se calcula cada uno de ellos en esta materia. De hecho, con Navarro lo van a ver más adelante, lo ven full a profundidad. Y por eso cuando hablé de esto me di cuenta que era de otra materia. Pero el punto es ese, sí, al final si calculas por cada uno de los tres métodos, en principio te deberían dar unas valoraciones iguales. No necesariamente un flujo de caja libre igual, pero las valoraciones sí deberían ser iguales. Pero aquí lo más relevante en el caso del flujo de caja es que nos llevemos esta intuición que es como que la más sencilla, Mm, que es con lo que vamos a estar trabajando. ok. Y siguiendo con, ya aprender, claro, un segundito. Siguiendo con las nociones de esa fórmula inicial, o sea, terminamos con lo que son las tasas de interés. Y bueno, que más allá de la explicación breve que les di hace unos minutos, aquí lo relevante es que entendamos que importa bastante cómo está expresada una tasa de interés. O sea, nosotros estamos acostumbrados, o, sea, o nosotros como personas quizás que no están tan metidas en el tema de finanzas, a que dicen, mira, 6% al año y eso es todo lo que dicen. Pero en verdad hay unas letras pequeñas que son full relevantes y es cada cuánto se capitaliza esa tasa de interés, ¿no? En general, en la materia y en todo lo que hagamos de finanzas, si no se especifica qué tan frecuente está capitalizada una tasa de interés, asumimos que capitaliza anualmente, ¿no? Sin embargo, podemos tener casos como el del ejemplo, un 6% de interés anual que capitaliza semestralmente. Eso significa que cada 6 meses te va a pagar esa tasa anual que te está prometiendo, ¿no? Entonces, si te está diciendo un 6% anual, capitalizado semestralmente, que son 2 semestres al año, sería 6% entre dos y sería, te paga un 3%, lo reinviertes y te paga otro 3%, ¿no? Entonces, por eso es que una tasa del 6% anual, capitalizada anualmente, termina siendo un 6% sencillito, pero una tasa del 6% anual capitalizado 2 veces al año o semestralmente te da un rendimiento más alto que el anterior, ¿no? Esto es medio abstracto, medio etéreo. Entonces, si no les queda claro, me avisan.
Pero bueno, más allá de eso, por aquí tienen la fórmula y lo que se hace es que cuando te dan una tasa que no es la efectiva termina siendo el equivalente capitalizado anualmente. Lo que haces es la tasa que te dan, que sería 6%, dividido entre la cantidad de veces que capitaliza al año y lo elevas también a la cantidad de veces que capitaliza al año. Entonces, en este caso sería 6% dividido entre 2, porque son 2 semestres en un año, elevado a la 2. Y terminando 1,03 por 1,03. Em, Luego de eso, este es otro punto bastante relevante donde muchas veces no se hace tanto énfasis, sobre todo de cara a cuando estamos contestando los parciales, y es el tema de las perpetuidades y las anualidades, pero específicamente las perpetuidades. Las perpetuidades son flujo de caja que cuando tú estás valorando o sacando la valoración de algo, estimas que van a ser hasta el infinito. Entonces, esa parte que va a ser hasta el infinito, o sea, esto también lo comentaron en clase, ¿no? Porque tú en principio estarías asumiendo que algo dura hasta el infinito. Y bueno, se supone que tú partes de la premisa de, por ejemplo, en el caso de una empresa que cotiza en bolsa, que tiene vida infinita, ¿no? Tú no estás partiendo, asumiendo que la empresa va a quebrar o que va a dejar de existir en el año 5 o en el año 6 o en el año 7. Puede que sea el caso, pero, tipo, en términos generales, asumimos que es una perpetuidad, a menos que lo especifiquemos, ¿no? Pero bueno, el punto de esto es que como no podemos valorar o no podemos proyectar cuando estamos valorando, o sea, generalmente hacemos, no sé, 3, 4, 5 años, pero ya calcular una valoración y hacer unas proyecciones dentro de los últimos 25 años, los supuestos se hacen bastante débiles porque es increíblemente difícil, ¿sabes? Intentar predecir qué va a pasar dentro de 25 años. Recurrimos a la perpetuidad, que es básicamente asumir que un flujo de caja va a crecer o no va a crecer y se va a comportar así por el resto del tiempo y de la historia. Entonces, puedes tener una perpetuidad que sea constante. Por ejemplo, que te diga, mira, este proyecto te va a dar 10 millones el primer año, el doble de 20 el segundo, y así sucesivamente hasta el año 5, y a partir del año 5 simplemente te va a dar 80 millones todos los años hasta el infinito. Esa sería una perpetuidad constante. ¿Y eso cómo se descuenta? Pues simplemente lo dividimos entre la tasa a la que estamos descontando. Muy sencillo. Cuando es creciente, que generalmente aquí lo que haces es decir, mira, yo estoy asumiendo que este proyecto después del año 7 o después del año 8 o el año que sea, va a crecer a lo que crece la economía o a lo que crece la tasa de inflación o el supuesto que tú quieras poner que tenga sentido. Descuentas esto bastante similar, simplemente el flujo de caja y lo divides entre la tasa a la que estás descontando menos esa tasa a la que está creciendo. Y aquí, pues bueno, tiene que ser tu tasa de descuento mayor a la tasa de crecimiento, porque bueno, si no, no tendría sentido. Y aquí es donde se vuelve un poquito, ¿no? Un arte o delicado elegir las tasas de descuento y crecimiento apropiadas, porque bueno, también lo comentaba el profesor, ¿no? ¿Qué pasa si, no sé, la economía mundial crece en promedio 2,5% y tú estás poniendo que tu perpetuidad va a crecer al 3%? Por más de que sea una diferencia pequeña, eso va creciendo y se va acumulando y vas a terminar con un modelo que no tiene sentido, donde tu empresa vende más que todo lo que vale el resto del mundo. Pero al final termina siendo bastante sencillo y es simplemente eso, restar la tasa a la que estás descontando menos la tasa de crecimiento. Y esto se ve, o lo podemos ilustrar un poquito acá. Este es como el template básico que se usa, ¿no? Para descontar flujos de caja de proyectos y es nada, simplemente proyectos del año 1, 2, 3, 4 y 5 o el año hasta el 3 o hasta el año que sea. Y en el caso de que tuviésemos una perpetuidad, pondríamos acá, mira, un año 6 extra con el flujo de caja futuro que vamos a tener en ese momento y lo descontamos utilizando esta fórmula, ¿no? Muy relevante en esta parte que si estás calculando una perpetuidad en el año 6 lo descuentes a la tasa del año 6 y después te lo traes para atrás. O sea, igual ahorita vamos a hacer unos ejercicios, pero pilas con el cálculo de las perpetuidades porque suelen haber bastantes errores con eso. Y finalmente, bueno, nada, esto es un recuento de los métodos de evaluación de inversiones que hemos visto y que vamos a ver. Básicamente valor presente neto, después tenemos la tasa interna de retorno. Bueno, para recordar todo, ¿no? Valor presente neto es el valor presente de su flujo de caja descontado a una tasa de descuento X o R, le restas tu inversión. Después tenemos la tasa interna de retorno, que es la tasa que hace que el valor presente neto de ese proyecto sea cero. Y después tenemos el payback, ¿no? Que es
básicamente calcular cuántos años te va a tomar cuántos años te va a tomar, perdón, recuperar el efectivo que invertiste inicialmente. Entonces, si no hay dudas hasta acá y todo claro, vamos a hacer un par de ejercicios. Voy a compartir un segundito y nos vamos a Excel. Mira, están escribiendo por el chat. Sí, es Bloomberg Pago. Sí, ahí van a estar viendo. Vamos a mover esto un segundito. Chévere. Entonces, ajá, el punto de estos ejercicios, ¿cuál es, no? O cómo me gusta a mí ver el tema de las preparadorías. Me parece que la forma más eficiente es que hagamos cosas que yo creo o yo considero que van a salir en el parcial y que sea lo más cercano posible, ¿no? Obviamente para preparar y de repente para cubrir alguna cosa que en clase no hayan visto. Entonces, partimos con un primer ejercicio, ¿no? Una empresa está considerando invertir en un nuevo proyecto, en un equipo, perdón, cuyo costo es de 500 millones. El equipo será depreciado según consideraciones del contador de la empresa a 5 años utilizando el método de línea recta. No sé si era un análisis contable, si no, les explico rapidito cómo funciona eso. Asimismo, se determina que el equipo no tendrá ningún valor de salvamento al final del periodo. Se espera que esta inversión genere unas ganancias brutas anuales de 140 millones hasta el quinto año. El costo de oportunidad de este proyecto es 10% y estamos en un paraíso fiscal cuya tasa impositiva es 0%. Argumento y una recomendación de inversión fundamentándose en distintos criterios de evaluación. Aquí ya de entrada hay varias variables o varias premisas ¿cómo se llama? Del problema como tal que no vamos a estar utilizando, ¿no? Por ejemplo, impuestos, porque bueno, estamos en un paraíso fiscal, tasa impositiva cero, pero bueno, esto lo ponemos acá, ¿por qué? Porque eh, a pesar de que, como les comento, estos modelos todos son bastante o sea, sencillos en la parte más básica y son bastante similares, pues al final se pueden complicar por cualquier arista que uno pueda encontrar, ¿no? Entonces, mira, de repente en este no estamos tomando cuenta de impuestos, pero más adelante sí es posible. Entonces, como yo les recomiendo que estructuren el Excel, o sea, porque o sea, los exámenes son una parte en Excel o todo en Excel, en verdad no estoy claro, pero sé que por lo menos ya en una parte en Excel, les recomendaría en verdad que lo hagan lo más claro posible, se tomen sus 15, 20 minuticos extras en asegurarse que el Excel quede bonito, quede limpio, porque eso facilita las cosas para todas las partes involucradas. Pero bueno, ¿cómo respondería yo a esto, no? Primero la inversión, o sea, es súper importante primero tomar en cuenta cuánto vamos a estar invirtiendo, en este caso 500 millones que nos da el problema. Flujo de caja libre, ¿cómo lo calculamos? En este caso, pues bueno, ya nos están diciendo que eh, la depreciación es línea recta, que no tiene salvamento, que no pagas impuestos, entonces está bien asumir en este caso que esas ganancias brutas se traducen 100% de tu flujo de caja libre. Puede darse el caso de que no, puede darse el caso de que el problema simplemente te dé ventas o te dé alguna otra variable y con la estimación de flujo de caja libre que les dejé en la lámina, tengan que llegar a un flujo de caja libre apropiado para descontar. Pero bueno, en este caso vamos a usar 140. Y R es el costo de oportunidad, ¿no? Eh, Costo de oportunidad lo podemos ver como eso, tasa requerida por el inversionista, lo podemos ver como tasa de descuento, lo podemos ver como WACC, como costo del equity, pero al final de todo esto, todas estas tasas a las que descontamos terminan siendo un costo de oportunidad. Porque bueno, en principio es lo que tú deberías estar exigiendo para invertir en ese proyecto, porque tienes otra alternativa que te puede pagar ese 10% X. Empecemos a rellenar esto. En el año cero te salen 500 millones de dólares de la inversión y en el año uno en adelante, en este caso específico, pues bueno, siempre nos quedamos con 140 millones. Después lo siguiente sería descontar eso. Por aquí les pongo la formulita, que es básicamente el flujo de caja relevante dividido entre uno más la tasa elevado a la temporalidad en la que estamos hablando. Entonces sería los 140 entre uno más el 10% y lo elevamos al periodo en el que estamos. Y bueno, aquí podemos fijar esto rapidito para poder arrastrarlo. Y bueno, ahí rápidamente calculamos todos
los flujos de caja, perdón, todos los valores presentes del flujo de caja. Y faltaría calcular como tal el VPN, y el VPN no es más que el valor de tus flujos de caja tomando en cuenta la inversión que hiciste. Entonces, el 500 hasta allá. O sea, 30.71. Entonces, bastante sencillo, como les comento, esta es como que la noción básica a partir de la cual las cosas pueden cambiar un poquito, pero bueno, ya con un VPN 30.7, o sea, lo primero que podemos decir es que si no tenemos más información, sí llegarías a acabar ese proyecto. ¿Por qué? Porque el VPN es mayor a cero. Ahora, siempre que el VPN sea mayor a cero, vamos a llevar a cabo un proyecto, no necesariamente. ¿Por qué? Porque pueden haber un montón de situaciones distintas que te lleguen a que no sea así. Por ejemplo, aquí necesitaste invertir 500 millones para un VPN de 30.7, pero de repente tienes otro proyecto que te da un VPN menor de 30, pero que solamente tienes que invertir 100. Entonces ahí quizás tú como decision maker o como gerente de finanzas o gerente de planificación financiera, prefieras irte por el segundo porque requiere que inviertas menos dinero. Pero bueno, eso es parte del raciocinio de cada uno. Eh, Esto sería calculando VPN, ahora calcularíamos el TIR. Héctor, una pregunta. En el anterior, la depreciación, ¿por qué es que no juega ningún rol acá, perdón? En este Entiendo que no, porque para el free cash flow sí juega como un rol importante la depreciación, pero acá, ¿por qué no? fíjate, porque estamos partiendo de este supuesto, unas ganancias brutas anuales. Ya es el dinero que te está entrando. Aquí, si fuese neto, que neto sería eliminando ya las otras partidas de no erogación de efectivo, sí habría que sumarse. Pero claro, cool, Sí, gracias. Ujú. brutal. En el, Héctor, ajá, pero no se le debería sumar la depreciación. no, porque estás partiendo de tus ganancias brutas, no de tus ganancias netas. Déjame, Ah, ok, ya, sí, sí quedó claro. Siento que no ya, quedó sí. tan claro. No, 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 Héctor, no está tan claro. Excelente. Porque no, Gracias no entiendo de verdad por qué no se debería depreciar el equipo. Ajá, partiendo, tú dices, porque partimos de las ganancias brutas, pudiese explicar eso un poco mejor. Y disculpa. No, tranquilo, tranquilo. Imagínate que tú tienes unas ventas de 100 y tienes unos gastos de 50 y tienes una depreciación de, de 15, por ejemplo. Y por consiguiente terminas teniendo un EBITDA de esto menos esto, ¿verdad? Porque en este supuesto sabes que EBITDA es earnings before interest, taxes, depreciación y amortización. Sí, Ah, correcto. entonces, mira, esto está, ya, vamos a devolver el ejemplo. Entonces, cuando nos están diciendo, o sea, la diferencia de bruto a neto es que al neto le restas algo que al bruto no. Entonces, si tú estuvieses calculando estas ganancias netas súper simplificadas y nada más por el tema del ejemplo, tendrías unas ganancias netas de 35, pero te están diciendo que son brutas. Ya lo vi, Héctor. Entonces, Listo. Gracias, sí, seguro. entonces estás nada más restando esto menos esto Sí, sí, y lo estás agarrando antes de que alguien más le reste la depreciación. claro, claro, claro. Gracias, Héctor. Sí, Listo. no, tranquilo. Entonces, en el caso del TIR, vamos a copiar esto rápidamente. En el caso del TIR, pues bueno, esa tasa interna de retorno o IRR, si tienen su Excel en inglés, es la tasa que hace que el valor presente neto de tu flujo de caja sea igual a cero. Entonces, en principio, esto lo pueden hacer con Solver, supongo que también iterando, pero lo más sencillo es que agarremos Excel y pongamos IRR y ya con eso nos lo calculamos. Agarramos el... está mal. Creo que porque agarré esto. Revisar aquí qué pasó. Ven, ahí me equivoqué yo. Está descontando los flujos de caja descontados. Y tenemos que descontar, son los flujos de caja
sin haberlos descontado. Un error clásico que espero que se acuerden que lo cometí yo y no lo cometan en el examen. Bueno, básicamente, como les comentaba, esta tasa interna de retorno del 12.4%, lo que nos dice es cuánto dinero o sea, o cuánto nos está rindiendo esa inversión que estamos haciendo. Aquí otras conclusiones que podemos sacar es que entre el TIR y la tasa de descuento que estamos usando hay una relación que es la misma que si, o bueno, trae como consecuencia que el VPN sea positivo o sea negativo. Siempre que tengamos una tasa interna de retorno por encima de la tasa a la que estamos contando, vamos a tener un VPN positivo. ¿Por qué? Bueno, porque en principio el proyecto te está generando más utilidad de la que tú le estás exigiendo a él. Y ese es como el criterio para determinar finalmente si un VPN es negativo o no, positivo o no, perdón. Entonces, bueno, ya esto también lo pueden utilizar. De repente hay unas preguntas que son más sencillas y no hace falta que calculen, mira, si el VPN de este proyecto es positivo o negativo y te dan el TIR y la tasa de descuento. De repente no hay que calcular todas las cosas, sino ya sabes que como el TIR es más grande que este, esto es igual a VPN positivo. Luego, otra de las metodologías, ¿no? O de las cosas que vamos a estar hablando es el payback o el periodo de recuperación de la inversión, que básicamente es cuántos periodos o años te va a tomar recuperar a través del flujo de caja libre el dinero que invertiste. Y bastante sencillo, lo que hacemos es dividir la inversión entre tu flujo de caja y bueno, en este caso tenemos que nos va a tomar 3 años y medio. Esto tiene sus desventajas, ¿no? Eh, creo que no es, o sea, no está de más hacerlo, creo yo, pero creo que sí estaría un pelo mal utilizar esto como único criterio de inversión. Al final puedes tener un proyecto que te devuelve todo el dinero que invertiste el primer año y estás eligiendo ese frente a otro proyecto que de repente se toma 3 años en devolverte el dinero, pero que al final de todo el periodo de inversión te genera mucha más utilidad. No sé si esto queda claro, pero es o sea, es uno de los análisis que esperaríamos que se hicieran cuando te pregunten, mira, tienes este proyecto, distintos métodos de valoración, explícame tu razonamiento sobre por qué lo aceptaste, por qué lo rechazaste. Víctor, una pregunta. Ajá. En este ejercicio está un poquito más sencillo porque el flujo de caja es igual por los 5 años Sí. de valoración de la empresa. Pero imagínate que la empresa tenga distintos flujos de caja para cada año. Y ¿Cómo hago esa división? lo hacemos aquí, en esta siguiente pestaña. Vamos a copiar de nuevo esto y a ver qué tengo aquí. ADP y sumatoria. Fíjate, mira, no bien. Este ejercicio, o sea, ataca la respuesta que estás haciendo, la pregunta, perdón, que estás haciendo tú, pero también es otra forma, que es el periodo de recuperación de la inversión descontada. Que lo que hacemos es básicamente la misma noción, con la diferencia de que no usamos los flujos de caja libres o los flujos de caja relevantes, sino que utilizamos los descontados, ¿no? Porque, bueno, al final ese es un problema que tiene el payback normal, que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces estás asumiendo que es lo mismo ganar 50, o bueno, en este caso, 140 millones el primer año y 140 millones el segundo año, cuando en realidad no es así, porque pasó un año de diferencia entre ellos. Entonces, en ese año pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, primero seguramente hubo inflación y eso hace que ya de por sí tus flujos del segundo año valgan menos, pero también tuviste un costo de oportunidad. Tú pudiste haber de repente, o sea, este soy yo inventando ejemplos, pero cosas que pueden pasar, ¿no? De repente calculamos que este proyecto te da un 12% anual, pero de repente al final del año 1 se te desbloquea un nuevo proyecto, te lleva una nueva oportunidad que te rinde 16%. Entonces, ese dinero tú lo pudiste haber invertido a partir del segundo año a 16%. Entonces, por eso es que también se hace el descontado, que termina siendo un poquito más exacto o con un poquito menos de fallas. Entonces, cuando lo hacemos descontado, surge el problema que comentaba una de nuestras compañeras, que no vi el nombre, y es que estaríamos utilizando flujos de caja que no son o sea, que no son iguales entre sí. Entonces se complica un poco la cuestión. Aquí hay dos formas de hacerlo, ¿no? Está la forma matemática y fastidiosa, que por eso hay unas fórmulas acá, y está la forma que preparando la preparadoría me di cuenta que se puede hacer mucho más sencillo.
Entonces vamos a ver lo fastidioso, que es como quizás la más elegante y la más precisa entre las dos. Y después vemos la versión que descubrí hace literalmente media hora, que es un poco menos exacta, pero que nos puede ayudar a, de repente, a chequear ese primer resultado que obtenemos. Entonces, ¿cómo se hace? Eh, Aquí básicamente estamos arrancando en el año cero con un valor presente neto negativo de menos 500 y ya a medida que va pasando el tiempo, pues vamos recuperando valor y ese valor presente neto va haciéndose más alto, ¿no? O menos negativo. Vemos aquí abajo la sumatoria que nos da Excel, 372. Obviamente 500 más 127. A medida que pasa el tiempo se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. En el año 4 seguimos en negativo y en el año 5 no es que terminamos en cero, sino que pasamos, o sea, pasamos a estar 30 positivo. Entonces, ¿qué es lo primero que intuimos de acá? Que mira, entre el final del año 4 y el final del año 5, en algún punto que por los momentos desconocemos, efectivamente se consigue un valor presente neto cero. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? La fórmula más elegante que les comento es con gráficas, o sea, con curvas, con líneas, bueno, en este caso son líneas rectas, ¿no? Pero también son curvas. Y lo primero que podríamos hacer para verlo un poquito más visualmente es dividir esto, o sea, yo no sé qué tanto saben de matemática o qué tan al día están, porque entiendo que la materia es bastante variada entre pregrados. Entonces, si de repente estamos viendo algo de matemática que no se acuerdan, no tienen al día, me preguntan y lo revisamos. Pero voy a asumir inicialmente que todos estamos claros de cómo funcionan, ¿sabes? El plano cartesiano de las X y las Y y todo eso. Entonces, en el punto 2, que sería en este caso el final de nuestro periodo de inversión, agarramos los años como variable X y el valor presente neto acumulado hasta ese momento como nuestra variable Y. Y hacemos lo mismo con el año anterior, el punto 1, ¿no? Punto 2 sería el año 5, punto 1 sería el año 4. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, si esto fuese una gráfica, o sea, un plano cartesiano con todas sus, las ordenadas y las abscisas y toda la cosa, ya tenemos dos puntos. Cuando tienes dos puntos en un gráfico, tú en principio puedes trazar una recta por esos dos puntos y te permite hacer sacar suposiciones, ¿no? Sacar conclusiones respecto a eso. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es eso, graficar o sacar esa curva y estimar dónde estaría el punto cero de esto. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos un grafiquito, que lo explica bastante bien. Pues aquí estamos en el punto 1, que sería el año 4, punto 2 sería el año 5, y vemos que, o sea, estamos en un BPN acumulado negativo, tucu, 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 y en algún momento eso se vuelve cero. Entonces lo que tenemos que determinar es este periodo de tiempo en el cual se hace cero. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con estas fórmulas que tenemos por acá. Esto es la fórmula clásica de una curva, de una recta, y lo primero que tenemos que calcular es la pendiente, ¿no? La pendiente es no voy a haberlo borrado seguramente. La pendiente es este grado de inclinación que tiene esta recta, ¿no? O sea, una pendiente más alta tendría la curva un poco más vertical, una pendiente más baja tendría la curva un poco más horizontal, y eso nos permite hacer extrapolaciones de puntos para determinar las cosas, ¿no? Entonces, para calcular esa m, que como les comento es la pendiente, utilizamos esta fórmula, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, vamos aquí, tenemos y2 menos y1, aquí están las y's, entonces sería el 2 menos el 1, y hacemos lo mismo con las x, 5 menos 4, 1. Y después la pendiente termina siendo simplemente la división entre eso. 86.9 entre 1, 86.9. Esto lo hacemos intentando derivar esta curva, ¿no? Que es la curva, bueno, esta también es la misma curva realmente. Intentando derivar la curva de una recta. Entonces, me disculpan lo pirata que está esta gráfica aquí, pero fue la forma más sencilla que encontré de hacer un despeje de forma virtual. Pero básicamente lo que vamos a hacer partiendo de esta fórmula es reemplazar algunos de estos valores que hemos calculado, o sea, específicamente la m y estos puntos que nos dan, para despejar y encontrar ese punto. Bueno, hacerle suma ahí a
súper pirata, pero de verdad no se me ocurre una forma más efectiva de hacerlo. Entonces, partimos de y menos y1 igual a m por x menos x1, que es eso que tenemos acá. Entonces, lo que hacemos es reemplazar estas y subíndice y sub 1 por los valores correspondientes de esta tablita, perdón, de esta tablita. Esto para abajo, seguimos sin valores. Bueno, y entonces, fíjense, las y que no tienen subíndice las dejamos normal porque vamos a despejar, multiplicar y no sé qué. Y reemplazamos por, o sea, aquí lo hice yo con las segundas, en principio o sea, perdón, con el último año. En principio se puede hacer con cualquier año, pero simplemente lo hice con el segundo. Entonces, agarramos el punto 2, que es el año 5, la y, que sería 30.71, y reemplazamos y menos 30.71. Igual a m, reemplazamos la m por la m que encontramos, que es 86.92. Y eso que multiplica a x, que dejamos también normalita, menos 5. 5 porque, bueno, es la x del punto 2. Aquí lo que vamos a hacer entonces es despejar todo esto. Estamos aquí, entonces pasamos este menos 30 para acá positivo. Después de eso podemos hacer, ya, no hice un orden, perdón, primero hacemos obviamente, la propiedad distributiva. 86.9 por x te da 86.9x menos 86.5 te da 434 y pasamos el menos 300, el menos 30.7. Una vez que estamos aquí, pues bueno, vemos que, o sea, cuando estamos intentando despejar, lo que queremos es agrupar todas las x de un lado y todos los números de otro lado. Entonces, como vemos que estos son números normalitos que no tienen ninguna variable, los podemos sumar entre sí. Esta suma nos da 403.9. Y ya en principio llegamos a la fórmula de nuestra curva sencilla, ¿no? Que es y igual a 86.9 por x menos 403. Si se fijan, esta curva que tenemos acá es básicamente esta misma que tenemos acá. Y igual a la pendiente por una x más una constante, que es esto mismo que tenemos acá. Que sería mejor si hago esto. Y pues bueno, finalmente alcanzamos nuestra curva de la recta. Entonces, aquí ya cuando tienes esta curva, esta x, recordamos acá en nuestra tablita que las x son el tiempo, son los años. En principio tú podrías reemplazar esta x por cualquier punto en el año, o sea, puede ser 1, 2, 3, o puede ser 1,5, 1,25, y esto te debería dar un valor bastante aproximado de cuál es el BPN en ese punto en el tiempo. Pero acá lo que estamos intentando hacer es determinar cuándo el BPN es cero, porque significaría que ya recuperamos todos los flujos de caja que veníamos descontando. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos nuestra y a 0 y procedemos a despejar la x. Entonces, aquí pasamos el 403.9 para la izquierda, queda positivo, y después que ya lo tenemos separado, esto como está multiplicando, pasa dividiendo, hacemos esa división y tenemos que x, o tiempo, o años, es igual a 4.6. Esto significa pues que el periodo de recuperación, en este caso el descontado, es 4.6. O sea, en 4.6 años recuperamos la inversión. Ya va, ¿qué flujo usaste? El de 400 y pico que te dio. ¿Cómo? ¿Qué flujo usaste? ¿Qué flujo usaste ahí? ¿A Ah, qué ese te es el refieres? periodo, 4.64. Sí, 4.64, esto es años, Ok. porque es la X, que dijimos acá que es años. Y ya con esta fórmula, que es la que está en el libro, y es como la hace el profesor Urbi y Maximiliano, da. Pero les comentaba, preparando esto, me di cuenta que hay una forma un poquito más sencilla. Esto es más empírico que otra cosa, ¿no? Entonces ahí, ojo con eso. Fíjate que para el año 4, ahorita les voy a explicar
lo que vino. Para el año 4 tú tienes un valor presente negativo acumulado de menos 56. Y tú quieres llegar a un valor presente cero. Entonces, obviamente tienes que ganar 56 unidades de valor presente para llegar a cero, ¿no? Ahí estamos claros. Entonces, lo que podemos hacer también es que si en el año 5, a ti en total, te van a dar todo este valor presente neto, tú puedes hacer una aproximación y ver cuánto te... Vamos a convertirlo a positivo para que sea más sencillo. Tú puedes ver cuánto te tomaría a ti sacar este valor presente. Y sería 1.5, o sea, sería la mitad de este año. No sé si se queda claro. Como que la mitad de este año. Mira, a ver, por otra. ¿Ves? O sea, ¿aquí qué hago? Aquí te están dando 86.9 de valor presente neto durante todo el año, todo el quinto año, ¿no? Entonces, lo puedes sacar mensual, te están dando 7 de valor presente neto todos los meses, y sabes que para alcanzar el valor presente neto cero, tienes que recuperar estas 56 negativos que tienes. Entonces, ¿cuántos meses tendrían que pasar para recuperar 56? Pues sería los 56 que te faltan, entre los 7 que te dan mensual, estarían 7 meses. Aquí vemos que no es lo mismo, o sea, esto evidentemente no es exacto, este método tampoco es exacto, pero como les comento, en caso de que, por ejemplo, tengamos ¿sabes? Una pregunta en el parcial o que podemos responder sobre todo y ser eficientes sin tener que sacar todas las cuentas y te dicen, mira, o sea, ¿cuál sería mejor este proyecto? Uno que recuperas en 4 años o uno que no sabes en cuánto recuperas, pero puedes sacar aquí rapidito que sería más o menos 4 años y medio, pues lo respondes así y no hace falta sacar todas las cuentas, ¿no? Pero en principio, este método de la curva o de la recta sería el que deberíamos utilizar. Es como lo más complicado. O sea, no, cualquier duda que tengan, me preguntan, me escriben y lo Claro, Héctor, solucionamos. el otro es más perdón. impreciso, pero bueno, fíjate que tienen un mes de diferencia, ¿no? Que a la Sí, hora de una inversión por pudiese ser, eso, pero como tú dices, para resolver el examen por rapidez se pudiese aplicar ese entonces. o sea, los Claro, porque exámenes a la final duran, dirías, bueno, a la mitad del año siguiente, pues, 4 años y medio. exacto, o sea, a lo que voy con esto es que si están cortos de tiempo en el examen, suponiendo, Correcto, ¿no? exacto. Y mira, ya me tardé demasiado en las otras preguntas y falta esta que es larguísima y no la entendí muy bien ni en la prepa ni en el libro, y después hablé con Héctor y con Navarro y no me quedó claro. Este sería un método que de repente no te da los 20 puntos, pero te puede reconocer algo. Ahora, si tienen tiempo y lo entendieron, váyanse por el método largo que es más exacto. Héctor, ¿puedes mostrar lo que tienes ahí en la celda F20? Es el valor, eso es el BPN acumulado, ¿verdad? S30, era el acumulado. Este es el Ok, acumulado. es acumulado hasta 4, acumulado hasta 5. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Te estoy preguntando, ¿verdad? O sea, ahí es Sí, sí. No, acumulado no, hasta sí, 4, sí. acumulado hasta 5. Ok, ok, Acumulado hasta el año que pongas acá. Esto puede ok. ser cualquier año que tú quieras. O sea, porque aquí lo que nos importa es trazar la curva que les di. O sea, lo más sencillo de repente es que agarren estos 2 últimos años, pero en principio, si tú agarras el año 1 y el año 3 o el año 2 y el año 4 deberíamos terminar con lo mismo. Puedes Más o agarrar menos años lo que no mismo. sean continuos. Con tal de que el punto 2 sea después que el punto 1, sí. Si no, te da al revés. Ah, ok. Ujú. Porque, déjame, para que eso quede claro. Héctor, una última pregunta con este punto. Y Y1, tú elegiste Y1 el punto 2 porque decidiste empezar por el año 5. Y uno me imagino que siempre tiene que ser el menor, el año menor. ¿Cómo Sí, pero no? aquí Y1 estás eligiendo el punto 2 que es el año 5. Ah, para la formulita aquí de la... Sí, correcto, de la recta pendiente. Fíjate que Y1 tú estás eligiendo el Sí, punto sí, 2. estoy Y1 no debería resolviendo. ser el punto 1, que es el año 4. No, claro, no, ya entiendo. Sí, esto quizás fue un error mío y los confundí un pelo con eso. Ah, debe ser al Puede ser. revés. No, Claro. no, no. ¿Cómo?
Es al revés, Y2 menos Y1. No, 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 no es es al Y revés. menos Y1. No, 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 ya No, va, la ya va. fórmula está bien, la fórmula recta pendiente está bien. Lo Bueno, que veo es que Y1 no debería ser el punto 4, o sea, 56. aquí yo bauticé informalmente Y2 y Y1, estos dos puntos, ¿no? Sí, ¿Dónde viene la Y1 confusión? pusiste el año 5. Sí. Aquí, esta es la fórmula básica o clásica de la curva. Tipo, si tú vas a un libro de matemática y buscas la La fórmula de ecuación una de la curva, recta. exacto. Gracias por recordarme el término exacto. Siempre te dice Y menos Y1. Esta Y1 no tiene que ser necesariamente la Y1 de acá. Esto Exacto. también puede ser cualquier punto que tú calcules. Pero tú escogiste arbitrariamente que fuese el punto del año 5. Sí, Exacto, esa es la pregunta. Ok. sí, por eso, por eso. Esta Y1 en principio podría ser el año Pero ¿por 4, qué, año pero 5. ¿por qué escogiste el 5 y no el 4? Es independiente, Exacto. hubiésemos llegado al mismo punto. Hubiésemos llegado a un punto muy, muy similar, que Ok. sería en un examen corregido como bueno. Ok. ¿Por qué? Por esto estaba sacando otra vez la grafiquita. Aquí nosotros estamos asumiendo que esto se comporta como una recta. En la práctica, no necesariamente se va a comportar como una recta, se podría comportar como algo más curvo. Incluso podría ser, o sea, es más cóncavo, más convexo, podría tener para arriba y después para abajo. Pero eso lo obviamos porque, bueno, no es No tan viene al riguroso caso. el análisis. Entonces, claro, si estuviésemos asumiendo que de verdad esta curva fuese curva, pues tendríamos valores distintos en distintos puntos de la ecuación. Pero resumiendo toda esta ligera confusión que acabamos de tener, la que variamos es la que en la fórmula sale como Y1 y podemos agarrar cualquier punto de lo que estamos analizando. Chévere, chévere. Gracias. Aclarada la duda. Héctor, Y, solo para cerrar allá, la pregunta que te estaban haciendo, ajá, ajá, el resultado final era ese 4,64. correcto. Puedes subir para ver que no vi el enunciado. ¿Cuál era la pregunta? No, aquí, o sea, Era lo que en te años. preguntan, Ah, era lo ajá, mismo. sí, sí, todos son el mismo enunciado y lo que Ya, ya. estamos haciendo es lanzarle todos los métodos de valoración para al final tú respondas, mira, este es un proyecto con un VPN tanto y una TIR tanto y que recuperas hasta, o sea, el punto es Ok, que, darle o todo el sea, contexto. sí, yo no estoy claro honestamente cómo hacer los ejercicios del examen, pero, ¿sabes? Intentando atacar todas las aristas en un solo ejercicio que fuese lo más eficiente posible. Ok. Y el último, pues, por lo menos de este primero, el índice de rentabilidad, pues, que no es más que la fórmula, ay, mira, esta no la pegué, pero esto no es más que el valor presente neto, déjame ver si lo tengo por aquí, se las pego para que no quede ninguna duda, el valor presente neto dividido entre tu inversión inicial. Si no estamos usando valor presente neto, pues sería el valor presente entre tu inversión inicial más uno. En este caso, valor presente neto entre tu inversión inicial, da 0,6 y esto más 1. 6 más 1, 6%. Sencillito. Este es el que vieron al final de la clase, que o sea, al final del día, seguramente lo más utilizado, o bueno, no, seguramente no, lo más utilizado es VPN porque es más sencillo, más rápido y más directo. Pero si tenemos tiempo de contrastar distintas opiniones y darle más rigurosidad al análisis, pues todo eso es bienvenido. Al final del día, pues como les comentaba, puedes tener un proyecto con un VPN que es o sea, o es más grande que la alternativa, pero a través de alguno de estos otros métodos puede haber algo que te haga cambiar de opinión. De repente, por requerimiento de la empresa, tú necesitas recuperar sí o sí el dinero en los próximos 2 años. Tipo, eso no hay discusión y no hay forma de apelarlo porque no obedece a razones financieras, obedece a otras razones. Y a veces simplemente hay que hacer esas cosas porque es lo que hay que hacer. Terminando con ese primero, vamos con el segundo que es un poquito más, o con más variables, ¿no? Eh, Déjame ver aquí rápidamente. Y,
Ajá, en este caso, ¿qué tenemos? NVIDIA está considerando invertir en una nueva planta de microprocesadores cuánticos con las siguientes características. Aquí, antes de que empecemos a hacerlo, fíjense que la primera diferencia frente a lo que estábamos haciendo antes, que donde salía la pregunta de la depreciación y todo eso, es que aquí ya partíamos con un flujo de caja listo de 140 millones. Aquí vamos a intentar derivarlo, ¿no? La demanda actual se estima en 1.000 unidades de microprocesadores cuánticos, de 1.000 unidades con un incremento del 10% anual. El precio actual de los microprocesadores es $384.000 y los costos por cada uno es 230. La fábrica se construye en un terreno nuevo, valorado en $100 millones. Se estima una inversión de equipos de 50 millones, cuya depreciación será calculada en línea recta con un valor contable de rescate de $5 millones al final de la vida útil, que son 9 años. Luego de 3 años, se espera que la demanda adicional de microprocesadores cuánticos esté saturada y a partir de entonces sea igual a cero. En ese momento se espera que el precio de venta del equipo sea $55 millones. Y finalmente, eh, antes de impuestos, vendes el terreno por $110 millones. El costo de oportunidad de capital es del 12% y la tasa impositiva aplicable es del 30%. Entonces, cosas de las que estar pendientes aquí, ¿no? Primero, fíjense que tenemos una tasa impositiva que es distinta de cero. Entonces, aquí hay que sacar impuestos y esto nos va a afectar el flujo de caja. Segundo, el tema de la inversión en equipos que se deprecia. Como tenemos impuestos, hay que depreciar, hay que calcular la depreciación y además esto se está depreciando con el método de línea recta a 9 años y estamos viendo que termina este proyecto a los 3 años. Entonces ahí vamos a tener como un mismatch que vamos a tener que hacer unos ajustes para que todo esto tenga sentido. Y finalmente, eh, lo que compraste para este proyecto lo vendes al final, que es el terreno y los equipos. Y lo vendes al precio que te dicen ahí que lo estamos vendiendo. Entonces, ¿por dónde iniciaríamos? ¿No? Creo que lo primero que hay que hacer es calcular el valor de tu inversión inicial. Entonces vamos a anotar ahí, inversión inicial. ¿Cuál es nuestra inversión inicial? Pues sería el valor del terreno más lo que nos estamos gastando en la inversión de nuestros equipos. Estamos arrancando con $150 millones. Después de esto, o bueno, a la par de esto, ¿qué haría yo? Empiezo a añadir esto año y pongo año 0, año 1, 2 y 3. ¿Por qué 3? Porque bueno, vimos que eh, la demanda se satura a partir del año 3 y eso es 0 y toda la cosa. Entonces, vamos a tener por acá, ¿cómo empezamos a estimar esto? Pues tenemos demanda actual de microprocesadores, que es el bien o el activo que estamos vendiendo, tenemos un precio y tenemos un incremento de eso. Entonces, en el año 0 vamos a vender, vamos a poner aquí ingresos, vamos a vender, o bueno, básicamente se vendería P por Q, ¿no? Precio por cantidad, y por tu demanda actual por tu precio unitario. En principio estaríamos vendiendo esto. Aquí algo que hay que tener en cuenta y que puede ser un poco engañoso a la hora de leer enunciados es que fíjense que la demanda actual es de 1.000, o sea, en el punto cero están demandando 1.000, pero este proyecto, por los proyectos, generalmente tú no empiezas a generar ventas a partir del año cero, empiezas a generar ventas a partir del año uno. Entonces, ese es como el supuesto base de todo esto. En el año cero generalmente haces tu inversión y en el año uno es que empiezas a recibir tus ingresos. Pero entonces igual lo estamos haciendo para poder pronosticar esto hacia más adelante, ¿no? Tus costos serían los 1.000 de tu demanda actual por tu costo unitario. Ah, X. Y aquí tendrías una utilidad, pues simplemente de lo que tú vendiste menos lo que te costó. Ya con esto nos acercamos un poquito más a nuestro flujo de caja proyectado. Entonces, en tu primer año, ¿cuánto vamos a ingresar? Pues asumiendo que tus precios se mantienen constantes y lo que incrementa es la cantidad de unidades que estás vendiendo, pues lo que podríamos hacer sencillamente es agarrar esto y multiplicarlo por uno más esta tasa de crecimiento que tenemos acá. Ponemos un porcentaje para que no tengan dudas. Y entonces ya podemos empezar a arrastrar fórmulas. Fijamos esto por acá.
y podemos pronosticar ya los primeros 3 años de ventas que vamos a tener. En el caso de los costos, pues bastante similar. Estamos asumiendo que nuestros costos no aumentan, sino que aumenta es la cantidad de chips que vamos a estar vendiendo. Entonces, lo mismo, uno más esto, 253, fijamos esto acá. Y pues tu utilidad, que continúa siendo la resta de cada una de esas cosas. Ya con esto podemos empezar a tener unas nociones de por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, em, a esto hay que calcularle los impuestos para después llegar finalmente a tu flujo de caja libre. Entonces, en el año 1, 2 y 3, recordemos que los impuestos se calculan sobre tu utilidad menos tu depreciación y menos otras partidas también, pero en este caso nada más tenemos depreciación. Y entonces terminan funcionando, en este caso la depreciación, como una especie de escudo fiscal, ¿no? Porque tú puedes depreciar y eso disminuye los ingresos de tu empresa, terminas pagando menos impuestos de lo que realmente estás produciendo como flujo de caja. Entonces a esto hay que tomar en cuenta la depreciación. ¿Cómo la calculamos? No sé, como les comenté, si vieron contabilidad ya, pero el método de línea recta es básicamente el valor al que lo compraste menos el valor de salvamento que termina siendo el valor residual de tu activo, que es lo que, a lo que se supone que al final de su vida útil sigue valiendo, y eso lo divides entre la cantidad de años que va a estar vivo ese activo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la depreciación anual que estamos aquí en esta celda sería la inversión de tus equipos menos el valor de salvamento, que le comento, es lo que se supone que va a valer al final de la vida de esto, entre los años de vida. Entonces tenemos una depreciación anual de $5 millones. Entonces, a este pequeño estado financiero que estamos armando, le sumamos la depreciación. Bueno, eso no se deprecia, pero es irrelevante. Entonces, ya después de esto podemos calcular una utilidad después de depreciación, que sería básicamente pues la utilidad que teníamos inicial menos tu gasto de depreciación para tus 3 años. Y ahora llegamos a una utilidad que sí es gravable, una utilidad sobre la que efectivamente te cobran impuestos. Gravable. Bueno, que termina siendo lo mismo. A esto hay que calcular los impuestos que vimos acá, que era el 30%. Entonces lo que vamos a hacer es tu utilidad por la tasa que te cobran de impuestos, que es 30%, te da ese monto, lo podemos fijar también, lo arrastramos y tenemos los impuestos que nos van a estar cobrando en cada año. Y finalmente terminamos con utilidad después de taxes, que sería nuestra utilidad después de depreciación, quitándole los impuestos. Y terminamos ya con algo que se parece más a unos flujos de caja que son David Gómez. Héctor, una pregunta, ¿por qué para el año cero no tomamos en cuenta ni depreciación ni taxes? En el año cero no estamos vendiendo, no estamos operando. En el año cero es el año de la inversión. O sea, esto es como que la norma en estos proyectos. O sea, esto es enero del año que estás haciendo y empiezas a vender es para el año siguiente. O sea, año cero siempre es nada más la inversión. Ok. Y bueno, llegamos entonces a la primera parte de nuestro flujo de caja, que es más similar a lo que efectivamente podemos descontar. Aquí yo les recomiendo que le pongan un colorcito, lo haga un poco más sencillo de leer, de repente no tan feo como el mío, seguramente hacen Excel mejores que los míos, pero bueno, terminamos con esa primera parte. Entonces, ya en el tercer año, la empresa muere o el proyecto muere y toca vender los activos que habíamos comprado, que son el, los equipos como tal y el terreno. Entonces, el terreno nos dicen que, ¿dónde está? Lo vamos a vender por $110 millones. Entonces, vamos a poner aquí venta de terreno.
Vamos a andar por 110, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 110 millones de dólares. El, tu apreciación. Y aquí, perdón, que no lo encontraba. Se espera que el precio de venta del equipo sea 55 millones de dólares. Entonces, venta de equipo, 55. A esto también hay que hacerle un pequeño tratamiento, ¿no? Porque si nos están dando impuestos, realmente es que tenemos que ser o intentar ser lo más rigurosos posible con todo esto, ¿no? Entonces, estos impuestos, o sea, no nos están especificando qué clase de impuestos es, pero bueno, asumimos que también aplica como a ganancias de capital. Entonces, si tú vendiste tu terreno en 100 millones y te costó el terreno, te costó 110 millones, perdón, y te costó 100 millones, pues tus impuestos van a ser sobre tu ganancia, que termina siendo, pues, esto menos esto. Un poquito de espacio aquí, pero bueno, lo robamos. Y a esto les calculamos también impuestos y después le vamos a ganar, a calcular tipo ganancia después de taxes. Asumimos que estos 10 millones nos están cobrando el 30% porque fue lo que nos ganamos en esa venta y mis ganancias después de impuestos van a ser, pues, mi flujo de caja, o sea, porque no son solo ganancias lo que estamos viendo, recordamos que aquí importa es el flujo de caja que estás percibiendo y por más de que tu ganancia contable sea solo 10 millones, a ti efectivamente te están entrando 110 millones de dólares en efectivo a tu cuenta. Entonces terminar siendo el dinero que te está entrando, la venta de terreno, menos lo que estás pagando de impuestos. Entonces, en el año 3 por terreno te entran 107 millones. Y para el caso del equipo, pues realmente es que hacemos el mismo. Hacemos lo mismo, perdón. Costo equipo, ganancia equipo, taxes y ganancia. A pintar esto todo azul. Y pues bueno, nuestro costo del equipo fue, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Perdón, 50 millones. Tu ganancia fue a lo que lo vendiste menos a lo que lo compraste, 5 millones. Tus taxes son sobre esa ganancia que estás realizando, 5 millones por el 30% que te quita el fisco, el SENIAT o el IRS. Y pues bueno, tu ganancia después de taxes termina siendo el flujo de caja, que más bien debería ser flujo de caja después de taxes, perdón. Tus 55 millones que te entran menos el 1,5 que pagas de impuestos, terminas recibiendo 53,5 millones. Entonces, ahora sí podemos calcular como unos flujos de caja relevantes para todo el proyecto. Entonces, en el año cero, pues aquí quizás faltó poner la inversión, pero sabemos que en el año cero tú invertiste 150 millones de dólares. En el año uno te entró 115 millones de dólares, en el año 126 y en el año 3 es donde se complica un poquito más, que te entró lo que generaste por la venta de tus Héctor, microprocesos. la ¿Sí? inversión te la pusieron arriba en el enunciado. Sí, pero separada. Ah, tú sumaste varias cosas. Ok, Dos ya. cosas, ¿ves? Te dicen, la fábrica donde vas a estar construyendo el 100 terreno más cuesta 100 millones 50. y 50 los equipos. Ok, ya. Faltó pintarlo azul también, para que no haya confusión. Pero bueno. Y nada, en el año 3 como les comentaba, tu flujo de caja relevante termina siendo lo que te entró por las operaciones de tu negocio normalito, más lo que te quedó por la venta del terreno, más lo que te quedó por la venta de tu equipo. Entonces, en el año 3 te metiste 300 millones de dólares. Y Héctor, ya una una vez que tenemos... pregunta, ¿en el Sí. costo del equipo, de la maquinaria, no sería los 50, o sea, no sería ya con la depreciación? Porque ahí 50 lo estás poniendo full. O sea, lo que estaría en libro no serían los 50, sino ya con la depreciación. Ese es un muy buen punto que me está haciendo dudar en este momento. No, pero es que ese es el año cero. En el año cero todavía no está depreciado, ¿no? Me costó 50, es parte de la inversión.
Sí, o sea, es que lo que no Tienes estoy seguro es que si se vendió en el toda la año razón. cero. Claro, pero ya una pregunta. Como estamos hablando de flujo de caja abajo, la depreciación no te mueve efectivo, ¿no? Claro, pero lo que está diciendo él, que es totalmente cierto y se me pasó y me disculpo por eso, es que te afecta los impuestos. Porque claro, al final o sea, tú reflejas tu venta en relación al costo que tienes en tus libros. Y en tus libros ese costo se va modificando por tu depreciación. Entonces aquí, o sea, es un muy buen punto que fingiremos que fue completamente a propósito para ver si estaban pendientes. Habría que sumarle a tu costo tu depreciación acumulada en estos años. Entonces, Sumárselo o restárselo. perdón, restárselo. Entonces, y luego ponemos, aquí está, ¿ves? En tu costo del equipo, le podemos ir restando 5 millones de cada año, que al final esto no te afecta, como estamos diciendo ahorita, tu flujo de caja libre, pero sí te afecta el monto que estás pagando de impuestos. Entonces, en este caso, ¿Pagas más pues, impuestos? Sí, pagas más impuestos porque tienes más ganancias. Ah, exacto. claro, O sea, porque el costo del libro ha es disminuido, ¿no? menor, sí, Mm. a pesar de que a ti te haya costado lo que te haya costado en la vida real. Y bueno, después de ese ligero inconveniente, podemos finalmente calcular ese flujo de caja relevante del año 3 y ya después con esto podremos sacar nuestro valor Ay, presente Héctor, neto. lo que hiciste fue depreciar, ¿no? En el costo de equipos, o sea, los 35 agarraste los 50 y los depreciaste. Ajá. O Ok, sea, arrancamos, ya, arrancamos con perfecto, 50 y le fuimos restando los 5 millones que pierdes cada año por depreciación. perfecto. Y pues ya con esto, o sea, podríamos, como les comento, calcular valor presente neto, todos los distintos métodos que hicimos antes. Y pues bueno, el punto de esto es que yo honestamente no creo que para el examen haya algo ¿cómo se dice? Tan rebuscado como que tengamos que calcular la depreciación de cada una de las cosas, pero sin duda no va a ser tan directo como los ejercicios que de repente dieron en clase. Entonces el punto es que no solamente repasemos distintos conceptos que no necesariamente son de esta materia, sino de cosas que se van acumulando y que nos vayamos imaginando distintos escenarios o distintas aristas por donde puedan ir los tiros, ¿no? O sea, de repente algo que nos puede modificar, que nos cambie la cosa, es la tasa impositiva. Y de repente no nos afecta y estoy hablando aquí inventando, ¿no? Pero de repente no nos infecta un ejercicio porque tienes depreciación, sino que nos aprecia por el escudo fiscal, por ejemplo. Eh, de repente te pueden pedir que evalúes o sea, tres métodos distintos de evaluación de alternativas de inversión donde no hay una clara respuesta de cuál es el mejor. Entonces ahí tienes que argumentar, ¿no? Entonces, resumiendo todo lo que hemos estado conversando el día de hoy y mis recomendaciones para el examen, que creo que son la semana que viene, si no me equivoco. Si alguien me puede confirmar ahí, dentro de 2 semanas, o nadie sabe, Creo que es el No, 17. en 2 semanas, Héctor, es en 2 semanas. en, en 2 semanas. Ah, claro, pero, exacto, pero sí. Pero ya dándoles ideas de cómo mis recomendaciones como estudiante o ex estudiante del IESA para prepararse para los exámenes con el profesor es que la parte numérica es bastante relevante, tienden a ser ejercicios que no son complicados, pero que hay que pensar bastante y hay que reflexionar un poco, pero lo que se suele subestimar, específicamente con Navarro, que yo les recomendaría que no lo hicieran, son las lecturas que mandan. O sea, en verdad las lecturas que manda, pues hay una parte teórica que es bastante relevante y suele poner cosas de las lecturas que van, suele poner un comentario de los unos 5 minutos que hablo en clase. Entonces, no dejen pasar eso por alto. O sea, no solamente hagan los ejercicios, sino cuando tengan chance, revísense las lecturas. O sea, no quiero decir que se las aprendan de memoria y saquen una tesis doctoral de qué fue lo que dijo fulanito o el otro, pero que por lo menos las tengan claras y tengan nociones porque esas lecturas seguramente sí van y son bastante relevantes. Héctor, una pregunta. Sí. Aquí, no, ¿puedes proyectar otra vez, por favor? Ah, disculpa. Disculpa. Sí, sí. Disculpa, disculpa tú.
aquí una pregunta. ¿Estos flujos de caja que tienes abajo, donde está el año uno los 115, no deberías sumarle los 5 millones de depreciación? Pregunto, no sé. ¿Cómo? O sea, si estos son los flujos de caja, ¿verdad? Y tomando en cuenta si la depreciación no mueve efectivo, ¿no deberíamos sumarle a los 115 los 5 millones de depreciación? Ojo, puedo estar equivocado, pero tengo esa duda. Déjame revisar rápidamente. Claro, hay que restárselos para calcular los impuestos, que eso es el pago de impuestos efectivamente sí te afecta tu flujo de caja y se los volvemos a sumar. Ok. Y bueno, creo que ya con eso estaríamos listos por hoy. Si tienen dudas o quieren hacer ejercicios después o están haciendo algo y están confundidos con toda la conversa del mundo, me escriben, me fastidian, no tengo ningún problema. Ajá. ¿De dónde saco más ejercicios? Yo conseguí el libro, el del profesor Urbi. ¿Qué capítulo específicamente estamos viendo para este parcial? Estos temas son el 8, el 9 y el 10. 8, 9 y 10. El Ok. 8 y el 9 y el Héctor, 10. ¿tú vas a pasar también ¿Concentra ese los Excel? ejercicios ya? Ya, que ahí hablaron los dos y no escuché. No, que si me concentro en los ejercicios de esos capítulos. Déjame revisar, porque no sé si para el primer examen van solo estos temas o también más acciones y bueno. Creo que no, No, pero nos pasa. faltan clases, así que no sé. Héctor, ¿tú vas a pasar también este Excel? ¿O este no lo pasas? No. Mira, yo tengo aquí que para el primer parcial sí va bonos y acción. No En la lo prueba. hemos visto hasta ahora. O No, sea, no, son las me siguientes dos imagino. clases. Ok, ok, ok. O bueno, igual confírmalo con el profesor, pues aquí viendo pero no, el Excel no, en verdad prefiero que me escriban en cualquier momento y resolvemos dudas si tienen algunas dudas, pero en el pasado hemos tenido experiencias negativas compartiendo los Excel, entonces por eso preferimos no hacerlo. Héctor, y por fin entonces en el ejercicio final, sí le sumamos la depreciación al flujo de caja libre Sí, que bueno, vamos ese a como tener. tuvo varios contratiempos ahí, sí se los paso que todo esté perfecto y bien explicado para que no hayan dudas de nada de eso. Vale. Ok. Vale, chévere, Héctor, gracias. Chévere, Buenas pues, noches, buenas gracias a noches a ustedes. todos. Gracias, Héctor. Gracias. Héctor. Feliz viernes. Me avisan cualquier cosa, seguro. Gracias. Gracias, Héctor. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos.